Christopher Nolan lo volvió a hacer. Una película demasiado woke, machista, poco profunda y encima no es fiel al libro. Un desastre, ¿no? Y sí, está todo mal con la DCH. O por lo menos eso dicen las reviews. Es que hasta las críticas que le dan un buen puntaje no dejan de mencionar estos puntos. Pero vos decís que están así. Yo no sé. La verdad es que la película se estrenó hace unos días y no pude encontrar ninguna review que reflejara más o menos la experiencia que yo tuve viéndola. Y la verdad es que no soy muy bueno haciendo reviews, pero me pareció que estaba bueno dar un poco mi punto de vista. Primero que todo, las polémicas. Desde que salió el primer tráiler, la gente no paraba de llevarse las manos a la cabeza con la elección de los actores, sobre todo con Elliot Page, que por algún motivo decidieron interpretar que iba a ser Aquiles y fue de lo primero que se quejaron. Y que incluso después de que salió la película, la gente sigue criticando la elección de ese personaje, diciendo que no tiene nada que ver con lo que el personaje era en el libro. Y ahí está el gran problema. Mucha gente sigue pretendiendo que sea una copia exacta del libro, cuando realmente se trata de una adaptación. Ni siquiera tendría sentido comerse la cabeza tratando de que sea una copia calcada del libro, porque no hay que olvidarnos que antes del libro esta historia se narraba de boca en boca, entonces siempre vamos a ver la interpretación de la interpretación de la interpretación de la historia original. Entonces hasta la versión que leemos en el libro no deja de ser la interpretación que decidió darle Homero a los mitos que se narraban en esa época. Entonces la verdad es que dentro de la adaptación, el estilo que decidió darle Nolan al personaje, básicamente para mandarlo al frente y que diera la cara frente a los troyanos cuando descubren el caballo, yo creo que refuerza todo el mensaje de esta persona que dejaron indefensa frente al enemigo y que cobra muchísima más fuerza una vez que se lo encuentran en el Hades más adelante. De la mano con esto, muchos también se quejan del tema del inglés americano moderno y los modismos que usan en los diálogos, pero qué sé yo, de nuevo, es una adaptación. Es una película de Hollywood y yo creo que tiene más que ver con cuestiones de distribución, siendo que la mayor parte del público de habla inglesa probablemente es de Estados Unidos y es el lenguaje que más se utiliza en justamente estos blockbusters de Hollywood. Y siendo sinceros, no podemos pretender que la película esté interpretada en griego antiguo. Pero hay un punto que me parece un poco más interesante revisar y es el rigor histórico, sobre todo en cuanto al arte y vestuario. Que también todo el mundo se queja de esta falta de rigor histórico, sobre todo, por ejemplo, con cosas como la armadura de Agamenón. Y para mí vale la pena hacer énfasis justamente en esa decisión. Y es que el director decidió darle prioridad a la función dramática de este elemento antes que al rigor histórico. Pero yo creo que es algo de esperar porque es parte del estilo de este director. Yo creo que es una norma general dentro de sus películas, darle siempre prioridad al efecto dramático que tiene cualquiera de los elementos que sale en pantalla, antes que a la rigurosidad técnica o a la coherencia histórica, etcétera, etcétera. Es muy sabido que suele dejar planos que no están exactamente bien de foco y detalles así, porque justo en esa toma había un elemento narrativo como puede ser la interpretación de un actor o una coincidencia que termina reforzando más el efecto dramático de esa escena en particular. Volviendo a la armadura de Agamenón, la única función de esa armadura era impactar, mostrar cómo el personaje generaba miedo y respeto tanto a sus enemigos como a sus aliados. Y sinceramente, a mí eso fue lo primero que me sacaba un poco del ambiente en los trailers y que a día de hoy seguiría suponiendo un problema para mí si no fuera por lo bien ejecutada que está la escena en el Hades. Y es que si bien en las primeras apariciones del personaje tal vez desentona un poco, una vez que ves la escena del Hades, terminas de comprender lo que Nolan quería generar con ese personaje. A ver cómo sus soldados, aún después de muertos, se siguen arrodillando ante él. Era un rey que había generado tan impacto entre la gente de esa época que provocaba ese efecto. Y yo creo que la armadura favorece mucho visualmente a generar este mismo efecto en el espectador. Ahora bien, vamos al punto que realmente a mí fue lo único que afectó más o menos mi experiencia a la hora de disfrutar la película. Y estoy hablando del ritmo del montaje. La verdad es que me pasé los primeros minutos de la película esperando uno de esos planos más contemplativos que solemos ver en las películas de Nolan, que le dan un poco de aire al montaje y que te permiten disfrutar de la excelente dirección de fotografía. Y la verdad es que lo eché bastante en falta, sobre todo porque te están presentando un mundo súper interesante y que es muy distinto a los universos que había planteado Nolan en sus otras películas. Entonces, sinceramente, fui al cine con muchas ganas de poder apreciar cómo retrataba este nuevo mundo
de la mitología griega un poco más fantástico a través de la fotografía. Pero bueno, pasados los primeros minutos ya me di por vencido y pude meterme un poco más en la película. Pero sin duda me dejó con muchas ganas de volver a verla para poder prestarle un poco más de atención a estos detalles como la fotografía, el arte y todo el estilo visual de la película, que me parece que merece un análisis un poco más profundo. Y vinculado a esto hay un punto del que la mayoría se queja y es esta especie de efecto tráiler que se genera con el tema de la Deo en la introducción de la película, que es básicamente este personaje interpretado por Travis Scott que va golpeando un palo a medida que va contando la historia de Odiseo en la guerra de Troya. Y básicamente no creo que esté tan mal ese recurso. De hecho es un recurso que el director usa mucho en sus películas. Me refiero al recurso de usar la percusión para generar tensión en la escena. Por ejemplo en Interestelar, en la escena del planeta de las olas, o incluso en Oppenheimer con el golpe de los zapatos que acompañó directamente a toda la película y que por lo general está muy bien logrado, pero mezclado con el ritmo tan picado que tiene el montaje en esta película, terminó generando ese efecto tráiler que tal vez, habiendo tenido un poquito más de aire, habría tenido mejores resultados. Pero bueno, vamos al último punto, el que a mí me pareció que más se repetía en las reviews que pude ver estos días. El tema de Zendaya y el personaje de Atenea. Están los que critican la elección de la actriz, muchos otros critican la adaptación del personaje desde el vestuario, la participación que tiene y el enfoque que le da el director. Y acá creo que sí hay un problema más importante, porque creo que esta crítica tiene directamente que ver con el análisis superficial que podemos llegar a hacer de la obra original. Me explico. Muchos se quejan de que en la obra original, en el libro, Atenea era retratada como una diosa imponente que básicamente funcionaba como una especie de guía para el viaje de Odiseo y que tenía muchísima más presencia de la que se le da en la película. Y sobre todo que la interpretación que le dieron al personaje desde el arte, vestuario, maquillaje, etc., no imponía la imagen de una diosa tan poderosa como nos podía hacer pensar el libro. ¿Y por qué digo que esto me parece un problema de un análisis muy superficial de la obra? Y es que yo creo que justamente en esta diferencia que hace Nolan con este personaje radica el punto que él encontró para poder conectar directamente con el gran tema universal de la Odisea, la culpa. ¿Por qué? Porque a diferencia en el libro, en la película no es simplemente la imagen de una diosa, es la representación visual de la culpa que siente Odiseo. Siempre la vemos a través de sus ojos y siempre se presenta con la imagen de la sacerdotisa que asesinaron frente a sus ojos en el templo de Atenea. Y es más, si nos ponemos a pensar un poco, en ninguna de sus apariciones está guiando a Odiseo. Más que una guía, lo que le dice son reproches. Y es que son los propios reproches que se hace Odiseo a sí mismo. Y es que para mí ese es el tema de la Odisea. La culpa y el autosabotaje que llevó a Odiseo a tardar 10 años en volver a su casa. Porque, analicémoslo un poco más objetivamente, ¿por qué Odiseo decidiría no seguir a Agamenón y al resto del ejército en su viaje de regreso y partir sin provisiones por un camino distinto al de los demás? O incluso, ¿por qué tomaría la decisión de, cuando pasan por la isla de las sirenas, atarse al mástil en vez de usar cera como todos los demás y arriesgarse a que algo pueda llegar a salir mal? Es más, si queremos remitirnos a la obra original, uno de los fragmentos que Nolan omite en esta película es el encuentro que tiene con el dios del viento, el cual le da una bolsa donde guarda todos los vientos en contra que podía llegar a tener en el viaje y que deja libre, entre comillas, únicamente el viento a favor para llegar a su destino. Y gracias a eso se acerca tanto a su destino que puede ver desde el barco las costas de Ítaca. Está a minutos de llegar a su casa. ¿Y qué decide hacer? Les dice a sus hombres, los cuales a esa altura él ya sabía que no le tenían mucha confianza: ven esta bolsa de acá, es muy peligrosa, así que no la abran por nada del mundo. Con eso dicho, la dejo acá y procedo a irme a dormir una siesta. Pensémoslo bien, se supone que este personaje era el general más inteligente de todo el ejército de Agamenón. ¿Por qué tomaría una decisión tan estúpida? Y es que es eso. Toda la travesía de Odiseo y sus desventuras y todos los problemas que tiene el viaje son producto de su autosabotaje, que provenía de la culpa que sentía por sus hazañas en la guerra de Troya. Entonces, todas estas reviews que critican este punto y que no paran de mencionar que el tema principal de la Odisea es la hospitalidad, me parece que si le damos un par más de lecturas a la película y lo que realmente nos quiere decir, no nos va a costar mucho llegar a esta interpretación. Y es que Nolan decidió correr la figura de los dioses
y representar a Atenea como una especie de metáfora o analogía de la propia culpa del personaje de Odiseo. Y sin duda la forma de representarlo audiovisualmente me parece que fue de lo más acertada y que va en completa sintonía con el mensaje de la obra original. Y para mí ahí es donde radica la verdadera calidad de una adaptación, no en que sea una copia calcada de la obra original, sino en cómo conecta con el tema y el mensaje de esa obra. Pero bueno, más allá de todo esto, me parece que hay un punto que no estamos teniendo en cuenta en todas estas críticas, reviews y del que prácticamente nadie está hablando, y es de lo importante que puede llegar a ser esta película para la historia del cine, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años la industria del cine está pasando por uno de sus peores momentos. Pero si te interesa saber por qué digo que esta película puede ser tan importante para la industria, podés ver el siguiente video en el que explico eso. Así que nada, espero que no haya sido muy pesada la review. Como dije, no soy muy bueno haciendo reviews y además hace un montón que no hago esto, pero me pareció que estaba interesante hablar un poco sobre estos temas. Así que nada, como ya dije, si te interesa el tema del siguiente video, te lo dejo por acá abajo y nos vemos la próxima. Chau.